Bueno, ya está la diapositiva. Yo quisiera con ustedes entonces compartir este tema tan importante como es la desconexión digital en el trabajo, ¿no? Para ello voy a desarrollar 4 puntos muy concretos, ¿no? Tenemos cerca de 1 hora, de manera que haré una exposición más o menos sostenida de cada tema, ¿no? En primer lugar, evidentemente voy a partir analizando un poco el origen del teletrabajo en esta nueva era, una era conocida como la era digital, ¿no? Y por eso se habla incluso de desconexión digital, ¿no? Entonces, ese será el primer punto. Y luego en el segundo tema, pues ya entraré en detalle a lo que es la desconexión digital, en qué consiste, cómo aparece en nuestro país, etcétera. Y luego, un tercer tema, son las normas internacionales, ¿no? Hace un momento, Hernán Gallardo mencionaba que efectivamente esta temática no se ha desarrollado mucho en nuestro país, cosa que sí tenemos en otros países a nivel internacional, aunque hay que decir también, y ese será mi punto cuarto, que hay una regulación en el Perú que tuvo, bueno, ahora tiene mayor, digamos, implementación a raíz de la pandemia, pero ya desde el 2013 tenemos una ley de teletrabajo, ¿no? Incluso somos uno de los pocos países, al igual que Colombia, en América Latina, que tenemos esta regulación. Bien, entonces son 4 puntos que desarrollaré. Por favor, si pudiera pasar la otra lámina. Y este es el origen, ¿no? En realidad estamos en un nuevo periodo histórico, ¿no? Que la humanidad está viviendo. Y ustedes saben, todos sabemos, por supuesto, por historia, por conocimientos, es que el ser humano en esta vivencia en este planeta, pues ha pasado por varias revoluciones, por varios cambios, ¿no? Que han sido muchos de ellos, pues, tremendamente impresionantes, ¿no? Como vamos a ver el caso nuestro, ¿no? Hablamos de una era como un nuevo periodo, ¿no? En latín era supone eso, significa suceso, evolución, periodo histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando decimos era, nos referimos a un periodo histórico, a una evolución del mundo, a un suceso que nos ha tocado vivir a todos nosotros, ¿no? Ahora bien, pero además de la era de periodo histórico, se agrega un término más, que es la era digital, es decir, se agrega una palabra que es el digital o dígito. Bueno, esto viene justamente también de otra, de otro origen, ¿no? Que es algo numérico, ¿no? Expresa algo que se va a dar, digamos, en este caso, se hace alusión al número, ¿no? Y por eso es que hoy en día se habla de cómo el ser humano pasó de ser homo, o sea, de homo faber a homo numérico, ¿no? Cuando decimos homo faber, es faber en cuanto al trabajo, en cuanto a la manualidad, en cuanto a lo que significó el desarrollo para el ser humano, básicamente todo lo que veremos ahora un poco, la revolución industrial. Pero eso ya sucedió, entonces ahora estamos frente a un ser humano, a un homo numérico, es decir, frente a lo que es el número, frente a lo que es una conexión numérica, ¿no? Entonces, esa es la denominación de ahora, y a partir de ahí, pues se van a dar muchísimos cambios, tanto económicos, sociales, políticos incluso, y por supuesto eminentemente los cambios jurídicos, ¿no? Entonces, ahora bien, si esa es la presentación de un periodo histórico, de un periodo nuevo que está viviendo la humanidad, habría que preguntarse cómo aparece este nuevo mundo, ¿no? Este nuevo mundo digital. Pues aparece con algo que también se le va a llamar la cuarta revolución, que es el uso de la información, del conocimiento y la conexión permanente. ¿Esto a través de qué?
a través de lo que se conoce como las famosas TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. Esto aparece no muchos años, o sea, debe tener no más de 30 años, y en realidad eso es lo que nos permite vivir hoy en día este mundo de virtualidad, este mundo digital, ¿no? Entonces, este mundo real hoy se extrapola en un mundo virtual, en un mundo numérico. Por eso es que también se dice que el Internet es nuestra casa, ¿no? Nuestra nueva casa. Es decir, nosotros hoy en día nos comunicamos con el mundo. Hoy mismo lo que estamos haciendo era impensable hace 30 años, ¿no? No existía WhatsApp, no existía este tipo de comunicación que hoy tenemos, ¿no? Entonces, eso gracias a estas tecnologías, a estas comunicaciones. Ahora bien, pero lo que a nosotros nos importa es un poco cómo esta nueva tecnología, esta nueva comunicación, este mundo digital va a tener un impacto en el trabajo, ¿no? Que es nuestra materia, digamos. Entonces, en el trabajo, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que van a surgir nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo también es un doble, digamos, dos palabras que se juntaron, ¿no? El tele en griego significa lejos, ¿no? Por eso usamos telepatía, telefonía, incluso televisión, ¿no? Uno visualiza algo de lejos, ¿no? O telegrafía. Entonces, y juntado a la palabra tele, que viene del griego, de lejos, a trabajo, que ya sabemos que viene del latín, de tribalium, ¿no? De esfuerzo, etcétera. Entonces, es el trabajo, digamos, desde algo lejos. Es decir, vamos a ver luego que se traduce eso del trabajo ya fue siempre clásicamente el trabajo, ¿no? Como veremos enseguida. Pero también aparecen otro tipo de comunicación, ¿no? Todas las plataformas que hoy estamos usando, el Starbucks, lo que es el Uber, que ha llevado incluso a un concepto de la uberización, ¿no? La uberización significa que el trabajo pues, se ha precarizado, que el trabajo ya no existe, ese trabajo subordinado, etcétera, ¿no? Con las plataformas. Bien, por favor, la otra lámina. Y esto nos lleva a que en el trabajo pues se va a dar una evolución, ¿no? Una evolución muy, muy profunda. Tenemos por un lado dos tipos de trabajo que existían también con la primera revolución, incluso con la segunda, que es el trabajo a domicilio, ¿no? El trabajo a domicilio efectivamente apareció en el siglo pasado, ¿no? Es decir, por esa necesidad del capitalismo de poder ahorrar espacios o ahorrar ciertos gastos en el trabajador, pues se le otorgaba trabajos a domicilio, ¿no? Que podían hacerlo en su casa, ¿no? Sin necesidad de ir al centro laboral. Ahora bien, igual también el trabajo a distancia, con la diferencia que el trabajo a distancia, pues ya no necesariamente lo haces en tu domicilio, ¿no? Sino este ya aparece con otro tipo, con el comercio, etcétera. Pero son dos trabajos que no tienen nada que ver con las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías aparece el teletrabajo, que hace un momento lo mencioné, cuya característica fundamental para diferenciar del trabajo a domicilio o trabajo a distancia, simplemente en general, es que en el teletrabajo se utiliza las famosas TIC, las tecnologías, se utilizan las nuevas tecnologías. Eso es lo que diferencia al trabajo de domicilio. Y otra diferencia es que lo puedes realizar, como dije un momento, el tele, fuera, lejos, ¿no? Puedes hacerlo de distintos lugares, no necesariamente desde tu domicilio, ¿no? Y también hay una nueva modalidad, el famoso smart working, ¿no? El smart working ya es más reciente todavía, porque se refiere a trabajos inteligentes, es decir, donde ya ni siquiera basta el uso nada más de las nuevas tecnologías, sino que tú puedes hacerlo cuando sea necesario. O sea, ya ni siquiera es un teletrabajo, sino que
hay una flexibilidad total del trabajo, es decir, lo que mucha gente llama también el trabajo a la medida, ¿no? Es decir, el trabajador hará algo a la medida de un pedido, etcétera. El famoso smart working, que hoy en día, pues, también está siendo muy en boga, ¿no? Bien, entonces, esa es la evolución, digamos, del trabajo. Insisto en estas dos nuevas últimas formas, que son los que se utilizan las nuevas tecnologías, ¿no? Bien, por favor, la otra lámina. Y en este caso, pues vamos a ver cómo es que, cuando decía yo la cuarta revolución, porque bueno, hemos tenido la primera revolución, ¿no es cierto?, con todo lo que significaba el uso del vapor, de la máquina, etcétera, ¿no? Hasta la cuarta revolución. La cuarta revolución es esta que se utiliza estas nuevas tecnologías. Con estas nuevas tecnologías, pues podemos ver fácilmente la diferencia entre el trabajo anterior y lo que es ahora, ¿no? Por ejemplo, indistintamente si se usa o no teletrabajo, pero tiene un impacto tremendo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay horarios flexibles, ¿no? Ya los horarios rígidos de una entrada a tal hora, una salida tal, pues eso va modificándose, ¿no? En muchas industrias, muchos comercios, etcétera, ¿no? También el trabajo en cualquier lugar, es decir, con este uso de tecnologías puedes hacer, efectivamente, hay ciertas actividades que puedes hacerlo fuera, es decir, puedes estar aquí, estar en Madrid o en Berlín o en Miami, ¿no? Entonces, hoy no, antes no, antes tenías que estar únicamente en la sede de la organización. Claro que esto hay que diferenciar con los trabajos productivos, ¿no? Como las minas, las fábricas, en fin, ahí esto es difícil de aplicar, aunque en ciertas áreas también se aplica, ¿no? Como lo que puede ser el diseñador, el controlador, en fin, ¿no? El vendedor, etcétera, ¿no? Bueno, y también hoy en día, ya en el trabajo, el trabajador, valga la redundancia, pues tiene sus dispositivos propios, ¿no? No necesariamente depende de la empresa. Entonces, eso también es un avance por las tecnologías. Y evidentemente hay un nuevo concepto ahora del trabajo, ¿no? Que se está aplicando muchísimo, insisto, no solamente en el sector privado, también puede ser en el sector público, ¿no? Es el trabajo por resultado, ¿no? La evaluación por resultado. Es decir, ya no basta pues estar ahí 8 horas sentado en el escritorio, sino lo que hoy se evalúa es qué cosa has hecho, ¿no? ¿Cuál es el resultado, ¿no? Y finalmente, pues, algo que estamos haciendo en estos momentos nosotros, por ejemplo, que perfectamente podía ser una conversación con uno de los jefes de ustedes, ¿no? Una coordinación, una capacitación interna o unas directivas, qué sé yo, que lo hacen a través de reuniones virtuales, ¿no? Entonces, todo esto, como digo, no solamente con el uso del teletrabajo, sino ya en general se ha modificado y está modificando permanentemente el trabajo clásico, el concepto que se tenía o se sigue teniendo todavía del trabajo, del contrato de trabajo. Bien, entonces ahora vamos a ver, por favor, si pudiera pasar la otra lámina. Ingreso ya al punto 2, ¿no? La desconexión digital. Ahora, ¿en qué consiste? Pero para entender lo que es la desconexión digital, tenemos que ver el lado contrario, digamos, ¿no? ¿Qué es la conexión digital? Yo hace un rato mencioné que esta nueva era digital, este nuevo periodo histórico, esta nueva cuarta revolución, con el uso de las nuevas tecnologías, lo que permite es justamente una conexión digital. Y aquí debo decir lo siguiente, por favor, esto es sumamente importante. Es algo que ha cambiado nuestras vidas y lo voy a demostrar con lo siguiente, por favor, si me escuchan, ¿no? Es decir, cuando hablamos de conexión digital, nos referimos a cómo estas nuevas tecnologías, o sea, estos nuevos aparatos, llámese celular, llámese, bueno, la plataforma, los programas, el Face, WhatsApp, ¿no? En fin, todos los que ustedes conocen, pues ¿qué cosa ha hecho? ¿Cómo ha logrado que todos estemos vinculados, que todos estemos conectados? Esa es una
maravilla, algo extraordinario, que yo le he llamado que como que encaja con la naturaleza humana. Esas nuevas tecnologías encajan con la necesidad del ser humano. ¿Pero qué necesidad estamos hablando? No estamos hablando solo de una necesidad económica, una necesidad temporal, no. Estamos hablando de la necesidad tan básica, tan fundamental del ser humano, que es esta comunicación, esta permanente relación con el otro, ¿no? Allí hay un tema, en filosofía se estudia la otredad, ¿no? Es decir, la otredad solo funciona, es decir, uno solo se conoce a través del otro. En ese sentido es que hay una otredad, es decir, que uno está permanentemente pendiente del otro, digamos, ¿no? Pero por otro lado, hay una necesidad afectiva, lo que en psicología conocen la affectio societatis, ¿no? El ser humano es tremendamente social, somos seres sociales que nos realizamos, digamos, nos hacemos seres humanos en sociedad. Y ese affectio societatis, pues ahora encaja con estos aparatos. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente pendientes, ¿no es cierto?, alertos o alerta de estos nuevos estímulos, ¿no? Si uno ve, yo acabo de decir que acabo de llegar de viaje, como les he dicho, uno ve en el avión, pues todos están con su celular, ¿no? Absolutamente todos, el niño, el joven, el mayor, todos. Porque es una manera, es una conexión, pues. Es una conexión digital, te estás conectando con alguien que te interesa, o estás buscando información, o estás intentando saber algo, en fin, estás permanentemente en alerta, ¿no? Eso es lo que la tecnología ha logrado encajar. Yo decía a mis alumnos, es como unir el hambre y el alimento, algo así, ¿no? Pues si tienes hambre, en buena hora el alimento, ¿no? Lo mejor que te puede ocurrir. Algo parecido está pasando con la conexión digital, ¿no? Por eso es que es un gran momento que está cambiando todo nuestros pensamientos, nuestras relaciones. En realidad, pues ya dejamos casi no podemos existir sin esta conexión digital, ¿no? Hay estudios psicológicos que demuestran que cuando uno se olvida su celular, pues lo que hace es volver a su casa. Sí, alguien levantó la mano, pero no sé si... A ver, al final va a haber consulta, si hay alguna persona que tiene alguna consulta al final, doctor, continúe. Bien, no, parece que no, pero bueno. Sí, creo que se haya filtrado el audio. Sí, en todo caso, les pido que por favor, yo termino en unos 20 minutos no más, y ahí entramos a conversar, a la pregunta. Si no es complicado, porque me voy a distraer de lo que estoy tratando de transmitirles, ¿no? Bien, simplemente paso con esto. Entonces, hay un resultado positivo, por supuesto, con la conexión, porque tenemos esa capacidad hoy en día de conectarnos con el mundo, ¿no? Hoy en día, en tiempo real, pues sabemos qué está pasando. Yo me he enterado del tema del aeropuerto por una sobrina que tengo en Europa. O sea, yo ni siquiera me daba cuenta. Salí del aeropuerto y entró al WhatsApp una noticia. Preocupada mi sobrina porque probablemente me hubiera pasado algo, ¿no? Pero bueno, salí media hora antes, felizmente. Entonces, hay evidentemente un aspecto positivo de la conexión, ¿no? Tan positivo que recordemos que en la época de pandemia, que lo veré más adelante, con la COVID, o COVID, como se dice, pues ahí no hubiese sido posible mantener el trabajo si es que no hubiésemos tenido esta conexión digital, ¿no? Bien, en ese sentido, entonces, pues también hay aspectos negativos, ¿no? Como he mencionado hace un momento. El aspecto negativo es que la hiperconexión o conectividad puede llevarte al estrés, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estás con lo que se llama en el mundo laboral
con el estrés anticipado. Es decir, estás esperando una orden, un comentario, ¿no? O una coordinación, etcétera, y eso te puede perjudicar la salud, efectivamente, ¿no? Y ya hay estudios también que limitan mucho en el trabajo incluso, ¿no? Se habla del trabajador quemado, el famoso síndrome de Burnout, ¿no? Que no es otra cosa que el exceso de estrés, que prácticamente es como que se hubiera quemado literalmente el trabajador y pues no puede realizar sus trabajos, ¿no? Entonces, por eso es que ante ello, ¿qué es lo que necesita? Pues necesita desconectarse, ¿no? O sea, en ese sentido es que yo tengo ese concepto, o sea, la desconexión es esa necesidad, ¿no? De no seguir conectado digitalmente en el trabajo, ¿no? Se trata entonces de regular este derecho que tiene el trabajador en el trabajo. Bien, por favor, sí, la otra lámina, y ahí ya estamos casi a la mitad. Entonces, esto lo voy a pasar rápidamente. En conclusión, lo que quiero decir, en el mundo del trabajo, la desconexión digital vendría a ser el derecho, ¿no? El derecho que tiene el trabajador a ¿qué? A poder liberarse, digamos, salir de esa conexión, ¿no? Y que signifique un tiempo de descanso, ¿no es cierto? Que puede ser un permiso personal, o puede ser diario, puede ser semanal, quincenal, mensual. Entonces, eso va a depender del tipo de jornada que tenga. Ahora bien, por esta desconexión aparece entonces como un derecho tan igual como se logró en 1886. Ustedes saben que la jornada laboral de 8 horas no existía. Cuando aparece el capitalismo, la jornada laboral era, pues, dependía del empleador, dependía de un supuesto acuerdo entre el empleador y el trabajador. Comprenderán, en una relación, pues, una relación no de igualdad jurídica, ¿no? Porque el empleador siempre tendrá poderes, como aparte del poder económico, el Estado le reconoce el poder sancionador. Por lo tanto, hay una diferencia jurídica. El trabajador inicialmente no tenía nada, no tenía ningún derecho. Recuerden que estaba regulado por el Código Civil. Entonces, cuando aparece el derecho de trabajo, pues aparece para compensar esa desigualdad. Entonces, ahí se va a reconocer derechos, ¿no? Y uno de los grandes derechos, evidentemente, es la jornada laboral, ¿no? Que además tuvo toda una historia de presión social, etcétera. Pues recuerden ustedes a los mártires de Chicago, ¿no? Entonces, que no fue fácil también. Entonces, esta desconexión digital, pues aparece ahora modernamente como un derecho. Y vamos a ver cómo aparece en la legislación, sobre todo en la legislación internacional. Por favor, otra lámina. Entonces, paso a mi punto 3. Bueno, estos son los efectos, ya lo dije, ¿no? El estrés anticipado, en fin. El otro punto, por favor. Las normas internacionales. Bueno, en las normas internacionales yo debo decir que Francia, además Francia siempre ha sido pionera en cuestiones sociales, ¿no? Desde la Revolución Francesa del siglo XVIII, ¿no? De 1789, pues al día de hoy siempre es el país que tiene una legislación de avanzada, digamos, no solamente laboral, en materia social en general, a tal punto que su jornada laboral, por ejemplo, son 7 horas, cosa que no tienen muchos países. Pero en este caso concreto, el 2017, o sea, 2 años, casi 3 años antes de la pandemia, pues se aprobó una norma el 1 de enero, ¿no? De protección a los trabajadores. Y específicamente la norma es sobre la desconexión digital. ¿Por qué? Porque en sus considerandos, etcétera, pues se señala que el no tener una desconexión como un derecho del trabajador, pues le causaba el agotamiento laboral. Que este síndrome de Burnout, como les mencioné, el trabajador quemado, el trabajador que está, pues, estresado al extremo, que se puede llamar quemado, ¿no? Que ya no puede seguir trabajando, digamos. Entonces, ahí se aprobó
para todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores, deben fijar el horario de conexión. Conexión en móvil quiere decir que de tal hora a tal hora, ¿no? No necesariamente 8 horas, ya eso verán en el acuerdo, pero tiene que haber una desconexión digital. En ese sentido, entonces, ahora, ¿por qué la desconexión? Uno dirá, pero ¿en qué afecta si estás en tu casa y puedes recibir una llamada? No. El tema es que hay un problema serio. Ahora sí, por favor, si podía retroceder una nada más, ahí está. Hay un efecto negativo, ¿no? Porque si uno está en casa, por decir, el caso de ustedes, de Poder Judicial, y no tiene una desconexión digital, y son las 10 de la noche o 11, uno puede recibir un WhatsApp, o puede recibir un Face, o puede recibir un correo, ¿no? Entonces, el hecho de recibir el correo puede acarrear responsabilidad. Imagínense ustedes, y en el Poder Judicial le dice, oiga, señor, no sé qué, incluso al juez, ¿no? O a alguien superior, o al secretario, qué sé yo, le dice, mira, mañana vamos a sentenciar y necesito un proyecto de resolución. Y 10 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, este secretario, pues tendría que hacer. Ahora, si no lo hace, pues se acarrean en responsabilidad, ¿no? Y eso por nombrar un ejemplo muy simple, pero hay ejemplos que tiene mucha, que acarrea mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, el hecho de no tener esa limitación, esa desconexión, pues hace que el trabajador esté estresado, ¿no? Estresado se llama el estrés anticipado, o sea, porque cree que va a recibir un mensaje, cree que tiene que responder, y eso influye pues, en el estrés, ¿no? Ahora bien, y luego, en este mundo digital, otra de las cosas que ha surgido, que todos lo vivimos, es esa búsqueda de rapidez, ¿no? Ustedes que están en el Poder Judicial, que todos son abogados, pues ustedes saben mejor que yo que hay unas expectativas de disponibilidad, ¿no? Siempre el jefe o la entidad, la empresa, qué sé yo, siempre están con la necesidad inmediata, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se busca una rapidez en las respuestas, en las formulaciones, en los informes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si no hay esa desconexión, si tú no sabes cuál es tu horario, porque el horario, la desconexión es un horario. O sea, es tener un horario. Si tú no tienes un horario, pues vas a terminar quemado, como se dice, ¿no? Vas a terminar estresado, pero no solamente estresado, sino que puedes terminar también pues teniendo responsabilidades administrativas, ¿no? Bien, en ese sentido, entonces, ahora sí la otra, por favor. En ese sentido, entonces, Francia lo que hizo fue aprobar eso, ¿no? En el 2017. Antes de la pandemia, que es interesante, ¿no? Porque muchas cosas han salido después de la pandemia. Ya es fácil hacer, como dicen, qué fácil es ser general después de una guerra, ¿no? Algo así. Pero esto no, por eso que yo coloco aquí que Francia es pionera en cuestiones sociales. Bien, luego otro país también muy querido por todos nosotros, se dice la madre patria, aunque algunos dicen que es una suegra, pero bueno, España, ¿no? La otra lámina, por favor. España. España también tiene una ley. La otra lámina, por favor. España tiene otra ley que es anterior. Bueno, un año y medio, o 2, depende cómo se cuente cuando se declaró la emergencia. Pero España, antes de la pandemia, aprobó. Ahora, aquí hay que aclarar. Lo que pasa es que se aprobó más por un tema de datos personales. O sea, ellos tienen una ley orgánica muy interesante de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. O sea, en ese sentido, pues, es de avanzada esta ley, ¿no? ¿Por qué? Porque protege a los trabajadores en el caso de la intimidad en el sentido del lado familiar, de su lado personal, ¿no? No intimidad en el otro sentido romántico, digamos, no en ese sentido, sino es como personalmente tú tienes el derecho de tener esa intimidad, es decir, tener esa libertad, ¿no? Frente al uso de dispositivos que pueden ser incluso en general videovigilancia, geolocalización. Y claro, esta ley se amplía también
para todo lo que son derechos digitales, ¿no? Entonces, dos países, como digo, que me parece interesante tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta sobre todo porque fue antes de la pandemia, ¿no? Bien, ahora sí entremos ya a un tema nuestro, ¿no? Todavía me queda más, casi media hora. Bueno, solo usaré 20 minutos, por favor. Ahora sí, la lámina 10. Estamos ya ante el último tema, que es el Perú, ¿no? La otra lámina, por favor. Sé que estoy molestando mucho al señor Gallardo. En el Perú, bien. Aquí voy a correr un poco porque ustedes conocen, todos hemos vivido este tema de la pandemia, ¿no? Simplemente decir que en el Perú, pues nosotros desde el 2013 tenemos una ley, ¿no? Que ahora lo revisaremos rápidamente, y hace poco, este año en septiembre, el 11 de septiembre, pues tenemos ya, se publicó la ley 31.572, que si bien, bueno, está observada por el Ejecutivo, pero se aprobó por insistencia en el Congreso de la República, y donde específicamente se reconoce la desconexión digital. Bien, ahora sí, otra lámina y entramos al tema específico. Bueno, señor Gallardo, ya la otra, ya está. Bien, pero antes quería decir, a ver, el 2013 tenemos una ley que es 30.036, ¿no es cierto? Me acuerdo de memoria, porque yo estando en el Congreso, trabajé esa ley, y debo decirle dos cosas. En primer lugar, esa ley 30.036, que se aprobó en el Congreso, se promulgó por el Ejecutivo el 2013, pues tenía un enfoque más del lado de la discapacidad. Es decir, se pensó que debería ayudar a las personas discapacitadas, que ya tenemos un buen número, incluso para el 2013, ¿no? Y evidentemente eso debía facilitar el ingreso al mercado de trabajo. Ese es un poco, era el enfoque. Comprenderán ustedes que el 2013, evidentemente, nadie pensaba en pandemia, ¿no? Era, pues, impensable, digamos, ¿no? Simplemente se pensó que las personas con discapacidad podían tener mejor acceso porque podían hacer trabajo en su casa, utilizando las nuevas tecnologías. Ese es el enfoque. Y la ley es tan simple que apenas tiene 5 artículos reconociendo el teletrabajo, algunos derechos de los trabajadores, y por supuesto no aparece la desconexión digital, ¿no? No aparece en la primera ley. Bien, dicho esto, paso al decreto de urgencia. En el decreto de urgencia, ustedes saben que cuando se dio el decreto de urgencia 026, ¿se acuerdan ustedes? La emergencia nacional, cuando el COVID o la COVID llegó al Perú y prácticamente pues se tuvo que cerrar, tuvimos que hacer cuarentena, ¿no? Curiosamente, en el mundo, por primera vez, el problema del empleo ya no era la carencia de empleo, sino el problema era que no podías ir al trabajo, y porque corrías el peligro de enfermarte y por lo tanto morir. Entonces, tenías que estar en cuarentena, tenías que estar en tu casa. Y claro, todos decíamos, bueno, pero tenemos la ley de teletrabajo del 2013. Lo que, insisto, la ley de teletrabajo del 2013, pues era una ley muy simple, de 5 artículos, que no era factible utilizar, o sea, utilizar para la pandemia, porque previamente había pequeñas experiencias, pero que tampoco no se dio gran importancia ni para las empresas privadas, ni para ni para el sector público, las entidades públicas. Eran rarísimas instituciones que utilizaban teletrabajo, ¿no? Ahora bien, en cambio, con la pandemia, pues se tuvo que aprobar una modalidad que no es teletrabajo exactamente, es el famoso trabajo remoto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no se utilizó el teletrabajo? Porque, bueno, el teletrabajo, dentro de los derechos de los trabajadores, el teletrabajo es consensual. Es decir, no puedes obligar al trabajador, ¿no?
Entonces, esa definición, por ejemplo, hacía que no podrías utilizarlo. Solo eso, y como hay otras también. Entonces, en cambio, el trabajo remoto, perdón, esa es una primera diferencia que no podías obligar. Uno. Dos, que no necesariamente con el teletrabajo tienes que estar en tu casa. Acuérdense, lejos del trabajo, lejos del centro laboral. Podías estar en otro país incluso. Pero en este caso necesitábamos estar en el domicilio, en la casa, que tampoco podía hacer trabajo a domicilio, porque ahí no hay uso de programas, de las nuevas tecnologías. Entonces se creó el trabajo remoto. Y el trabajo remoto, pues es una modalidad, ¿no es cierto? Y ustedes saben, de acuerdo a esta decreto de urgencia, pues ese trabajo remoto dejará de existir ahora en diciembre, o sea, el próximo mes. Bien, ahora avancemos, por favor. Entonces, todo el 2020, 21, pues estuvimos con el trabajo remoto. Ya el 2022, no lo avancé. Ya está. Sé que el amigo está un poco apurado, mi amigo Gallardo, pero me quedan 2 láminas y ya entro al tema, bueno, este tema que estamos trabajando. Ya con la ley 31.572, esta ley, que debo decir que esta ley tuvo también sus bemoles, ¿no? Son lo que los juristas llaman el íter legislativo. Íter también en latín significa camino. O sea, ¿cómo llegamos a esta ley? Bueno, después de 2013, pues simplemente a nadie le importó. Hasta cuando se dio la pandemia, el 2019, ¿no? Perdón, 2020, ya casi fin de 2019, pues no sé si se acuerdan ustedes que el Congreso, que duró muy corto tiempo, creo que estuvo 6 meses un Congreso, ¿no es cierto?, antes de este, ¿no? Pues ellos aprobaron un dictamen, y luego el dictamen pues lo aprobaron en el Pleno del Congreso de la República, y estaba para ser bueno, era una autógrafa y debía ser pues promulgada por el Ejecutivo. El Ejecutivo observó y la observación se devuelve al Congreso de la República, pero el Congreso de la República ya era junio del 2020, ¿no? Y siendo junio, pues simplemente ya el quincena de junio, pues el Congreso se cierra y empieza otro periodo, ¿no? Acuérdense ustedes. Entonces hubo un intento, y el segundo intento es esta ley. Esta ley, ya con este Congreso, pues retomaron los mismos proyectos, cambiando algunas cosas, en fin, ahí los congresistas pues se pusieron muy interesados, ¿no? Por la peliculina, me imagino, porque hay como 20 proyectos, finalmente se pudo acumular, se aprobó una autógrafa y se derivó al Ejecutivo. El Ejecutivo simplemente nuevamente observó, y por eso es que el 7 del mes pasado, de septiembre, perdón, pues el Congreso lo aprobó por insistencia. Ustedes saben qué significa eso, no voy a insistir, no voy a explicar, pero solo decir que la insistencia supone que el Congreso, cuando el Ejecutivo lo devuelve, ¿no?, lo devuelve al Congreso, lo puede hacer de 2 maneras. Uno, observándola, ¿no? A ver, me explico mejor. Cuando el Congreso de la República aprueba una autógrafa, envía al Ejecutivo para su promulgación y tiene plazo de 15 días al Ejecutivo. El Ejecutivo ahí puede promulgarla y no pasa nada, ¿no es cierto? O puede observar. Si la observa la autógrafa, devuelve al Congreso. Y el Congreso tiene 2 alternativas. O se allana, y por lo tanto está de acuerdo con la observación, y hace un nuevo dictamen, una nueva autógrafa, o insiste. Y en este caso insistió. Pero la insistencia tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que, a ver, ustedes me van a entender perfectamente, más todavía si son del Poder Judicial, porque si el Ejecutivo observa, el Ejecutivo siendo el que dirige las instituciones públicas, pues en estas instituciones públicas son las que debía aplicarse más este teletrabajo, digamos, después de la pandemia, post-pandemia.
Pero si el Ejecutivo no está de acuerdo, evidentemente tampoco va a aplicarlas, ¿no? Me imagino, si son coherentes. Pero en fin, ahí estamos. Por insistencia tenemos la ley, y ahí hay un error también del Congreso. Yo creo que el Congreso debió coordinar, etcétera, para tener una ley consensuada, ¿no? No podemos estar en estos pleitos de poderes, ¿no? Si hay, incluso hoy en la sociología se utiliza un nuevo concepto que se llama la distopía. La distopía es lo que está pasando en nuestro país. Es decir, que no nos ponemos de acuerdo en nada, pero no los ciudadanos, sino los poderes del Estado. Esa distopía es lo que está haciendo daño a la institucionalidad. Bien, al margen de ese problema, ya tenemos la ley, hay un capítulo especial y un artículo especial, que espero no se olviden, capítulo 5, que trata dos cosas juntas, ¿no? El tiempo de jornada y la desconexión digital. El tiempo de jornada, pues entendemos que son igual a las 8 horas, etcétera, y tendríamos solo un artículo que es la desconexión digital. En este caso, pues se regula de manera muy, digamos, amplia, ¿no? A diferencia de otras legislaciones. Aquí se define qué es el teletrabajador, que tiene derecho a desconectarse digitalmente durante las horas que no corresponden a las jornadas laborales, etcétera, etcétera. Por favor, la última lámina. Ya. Es el 22.1, que ya lo dije en cuanto a que el significado, la denominación, y el artículo 22.2, ¿no? Es en cuanto a la obligación del empleado. El empleado dice, debe respetar, o sea, respeta, es el uso como se redacta en una ley, respeta, no se dice en futuro, que es un tema, respetará, quiere decir que no necesariamente respeta el momento, por eso se utiliza en presente, ¿no? El trabajador respeta. ¿Qué cosa respeta? El derecho a la desconexión digital, ¿no? Como parte de la jornada del trabajador, ¿no? Garantizando además en ese lapso que el trabajador no está obligado a responder, ni a hacer caso a las órdenes, ni otros requerimientos, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Salvo, dice, ese salvo es lo que también el Ejecutivo ha observado. El Ejecutivo ha hecho observaciones interesantes, ¿no? Por eso digo, yo creo que hay que consensuar más que imponerse, ¿no? Porque dice, salvo fuerza mayor, circunstancias excepcionales. Bueno, pero ¿quién determina las situaciones excepcionales, no? Ese es un problema que el Ejecutivo dice, oiga, pero eso tiene que precisarse, ¿no? Pero en fin, ahí está. Ahora, también se tipifica para los teletrabajadores de dirección. Ustedes saben que los trabajadores de dirección, pues, tienen una jornada especial, ¿no es cierto? Dice acá, no se encuentran sujetos a fiscalización, ¿no? Prestan labores muchas veces intermitentes, etcétera, etcétera. En ese caso también se establece un lapso diferenciado, ¿no? Bien, y otro punto que me parece importante es la fiscalización. Porque todos los derechos laborales, si no son fiscalizados, pues simplemente es un saludo a la bandera, ¿no? Entonces aquí se señala expresamente, las autoridades competentes, o sea, fiscalizan, ¿no? ¿Y quiénes son competentes? Pues ya saben ustedes que hay la fiscalización, la inspección en el Perú, de alguna manera funciona, no como quisiéramos, pero funciona de algún modo. Entonces, yo creo que con esto, un poco que, como digo, se define qué es la desconexión digital, se acepta como derecho de los trabajadores, se acepta como obligación del empleador, que se señala que tiene que respetar, pero también se incorpora la necesidad de una fiscalización. Con lo cual yo creo que es un avance en esta ley, a pesar de la manera como se ha aprobado, pero yo creo que tenemos una regulación importante, digamos, y creo que a nivel latinoamericano somos uno de los países que más ha avanzado en la regulación, ¿no? Insisto, desde del 2013 somos con Colombia casi los dos países únicos en América Latina que ya teníamos. Colombia aprobó en 2008, nosotros en 2013, pues ya teníamos una ley de teletrabajo. El resto de trabajadores, pues, el resto de países, pues lo han aprobado después, ¿no? Como digo, ya es mucho más fácil. Bien, señores, eso, la última, por favor, y con eso ya me despido, que es lo más importante, creo. Bueno, ahí está. Muchas gracias a todos ustedes.
y encantado, cualquier pregunta, comentario, ¿no? Justo estoy exactamente dentro del tiempo que se me ha otorgado. Muchísimas gracias, pues a todos ustedes por la conexión, hablando de desconexión digital, ya se pueden desconectar, ¿no? Agradecer también nuevamente a la Corte Superior, ¿no? Al doctor Miguel Silva nuevamente, al al doctor Hernán Gallardo, en fin, y a todos ustedes por estar en este curso de capacitación. A la orden, como dicen. Ok, doctor. Le agradecemos su tiempo y su exposición el día de hoy en este segundo curso, quinta fecha del segundo curso de actualización en Derecho Laboral. Bien, corresponde en estos instantes preguntarle a los asistentes a la sala MIT si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono para dirigirse a nuestro expositor. Bueno, estimado Gallardo, a veces en una exposición los participantes, bueno, a veces no hacen preguntas porque o bien estuvo tan clara la exposición o bien no se entendió nada, ¿no? Entonces yo quisiera que sea la primera, ¿no? Porque he hecho un pequeño esfuerzo de ubicar un poco esta desconexión, ¿no? Y bueno, a ver, ahí está Jonathan Gutarra. A ver qué dice Jonathan. Voy a activar su micrófono, doctor. Escuchamos. Bueno, tenemos algún problema con... Sí, hay un problema justo de audio, parece, ¿no? Sí. Mientras tanto, bueno, hay mensajes de agradecimiento por parte de nuestros usuarios de nuestra cuenta oficial en Facebook que le reiteran los agradecimientos por su exposición, ¿no? Gracias, gracias, muy... Ahí tenemos la mayoría de comentarios, como usted lo indicó, es lo primero que había señalado, ¿no? Ha quedado bastante claro. Bueno, eso me alegra mucho y personas ya que puedo... están contestando a través de mensajes. Ya puedo desconectarme, por lo menos contento, ¿no? Porque lo mejor que puede hacer un profesor es que, pues, que por lo menos se entienda, se deja entender, que se deje entender, ¿no? Pues yo agradezco nuevamente, ¿no?